Bueno, hemos hablado estas últimas semanas acerca de negarse a sí mismo. Y estoy muy contento porque han habido varios hermanos que han expresado que han entendido una verdad que antes no habían comprendido. Y han entendido que para poder seguir a Cristo y para poder servir es necesario estar dispuestos a negarnos. Es necesario estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas en nuestra vida. Es necesario estar dispuesto a quitar del trono nuestro yo y poner al Señor en primer lugar y después a nuestros hermanos. Hermanos, no podemos servir verdaderamente a Cristo. No podemos ser verdaderos discípulos si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Esta semana comencé a leer un libro con mis hijas. Yo siempre estoy leyendo libros con ellas. Y uno de los libros que comenzamos a leer es un libro que me regaló un hermano en Chile, un joven venezolano, ahí mi hermano Frank, un joven de una iglesia en un lugar que se llama San Carlos, un joven muy entregado al Señor. Realmente se veía el amor por Cristo. Y él tenía un libro acerca de los mártires, un devocional para cada día del año, 365 devocionales cortitos, que contaba la historia de algunos mártires de esta época y de épocas pasadas. Y esta semana leímos uno con nuestra hija y le pedí a mi hija Amy que lo leyera. Y trataba, perdónenme que yo, la memoria a veces me falla, pero trataba de un matrimonio, no me acuerdo de qué país, que estaba prohibido el uso de la Biblia. Y ellos se encargaron de imprimir Biblias para expandir la palabra. Y fueron sorprendidos. Y dice la historia que él fue condenado a muerte. Y la esposa también la tomaron presa. Y él le dijo a la esposa, que tu amor por mí no sea más grande que tu amor por Cristo. Le dijo, no llores tanto por mí, porque más importante que yo es Cristo y tenemos que ser fieles a Él. Y saltándome algunos detalles de la historia, al final este matrimonio, los dos fueron condenados a morir crucificados. Este matrimonio, imagínense, un matrimonio, los dos muertos por causa de expandir la palabra. Cuando uno ve ese tipo de cosas, cuando uno examina la historia, ve tantos hombres y mujeres que entregaron su vida en el tiempo de la Reforma, por ejemplo. Cuando en Inglaterra todavía no se aceptaba la Reforma, la Inquisición mató a mucha gente. El mismo que tradujo la Biblia al español, Casiodoro de Reina, por eso nuestra Biblia se llama Reina Valera, la que comúnmente usamos, ¿no? Reina y Valera fue el otro que la revisó 100 años después. Pero Casiodoro de Reina huyó de España y anduvo vagando por Europa. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas dispuestas a tanto? ¿Por qué nosotros decimos, por qué hay gente que está dispuesta a tanto por las cosas del Señor? Y a veces nosotros pensamos, a veces nosotros miramos nuestra vida y decimos, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto dar al Señor? ¿Por qué damos tan poquito? ¿Por qué cuando se trata de servir al Señor es una carga tan pesada? ¿Y por qué hay otros que dieron su vida por Cristo? ¿Me comprende? El punto está en qué visión tenían ellos de Cristo. Todo tiene que ver con el valor, les he dicho anteriormente, ¿no? La visión que nosotros tengamos de Cristo, el valor que tenga Cristo para nosotros va a determinar nuestra entrega hacia Él. Lo mismo es con la iglesia. Si para nosotros la iglesia es solamente una reunión a la cual nosotros vamos a oír algo, no vamos a dar más que nuestra presencia los domingos. Pero si nosotros entendemos y tenemos una visión correcta de la iglesia, que es una familia espiritual, que es la esposa de Cristo, por la cual Él dio su sangre, y que son nuestros hermanos que han sido rescatados del pecado igual que yo, entonces yo voy a tener un amor y una entrega por la iglesia diferente. Lo mismo es con el Señor. Estas personas que murieron por Cristo, al igual que en el día de hoy hay muchas personas que están dando su vida por Cristo en países donde es prohibido el cristianismo, al igual que en el día de hoy hay personas que entregan su vida para servir al Señor donde están, todo tiene que ver con la visión que ellos tengan de Cristo. ¿Se acuerda de cuando estudiamos el libro de los Hechos? Todavía tenemos que continuar ahí. Cuando Esteban, uno de los 7 diáconos, fue condenado a muerte por predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Cómo murió Esteban? ¿Quién se acuerda? Apedreado. ¿Y qué pasó mientras él moría apedreado? Mientras él estaba siendo apedreado, ¿qué pasó? ¿Ah?
vio a Cristo. Él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Él vio al Señor en su gloria, en su autoridad suprema, y eso le dio la fuerza para resistir las pedreadas que estaban quebrando sus huesos hasta matarlo. La pregunta es, ¿qué visión tenemos del Señor? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Es simplemente aquel que nos da el pasaporte para ir al cielo? Allá en Chile se utilizaba el tiempo que tuvimos en Chile, para poder circular tenía que uno tener el pase de movilidad. No sé si se han dado cuenta que aquí ahora para entrar a algunos lugares les piden el certificado de vacuna, ¿no es cierto? Antes no lo hacían. Bueno, allá hay un pase de movilidad que es una vez que usted ha sido vacunado y tiene todas sus vacunas, el gobierno le da un documento que viene con un código QR y ahí tiene que presentarlo y uno va a un lugar y le escanean el código y ahí dice habilitado. Entonces, el pase de movilidad, eso es lo que me permite en Chile movilizarse a cualquier lugar, entrar a los metros, a restaurantes, a las tiendas, etc. Para algunos Jesucristo es solo un pase de movilidad, solo es eso. Él vino, me perdonó mis pecados, estoy contento, voy al cielo y nada más. Solo es eso. Por lo tanto, si para mí Jesucristo es solo eso, yo no voy a entregar mi vida a Él. Yo, contento de que voy a ir al cielo, voy a seguir viviendo mi vida. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es el Señor, es el que gobierna el mundo. Pero también tiene que ver con el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. No comprendemos muchas veces que cuando el Señor estaba en la cruz, Él recibió la ira que merecíamos nosotros. El enojo del Padre, la ira de Dios la recibió en lugar nuestro. Nadie ha experimentado, nadie que esté vivo ha experimentado la ira de Dios, porque eso se experimenta en el infierno. Pero el Señor lo experimentó. Lo que yo quiero esta mañana, hermanos, con esta breve introducción, es que invitarles a que miremos a Cristo esta mañana. Porque el centro de nuestra reunión siempre debe ser el Señor Jesucristo. Estamos aquí, es cierto que debemos amar la iglesia, pero la iglesia se fundamenta ¿dónde? En Cristo. Esta unidad que debemos tener, este amor, este servicio unos a otros, se fundamenta en Cristo. Sacamos a Cristo de aquí y ya no tenemos razón de reunirnos. Sacamos a Cristo de aquí, de nuestra vida, y ya no tenemos razón de amarnos. Seguiremos siendo unos desconocidos. Unos viven por aquí por el Mayorista, otros viven por la ciudad de La España, otros viven por Pelileo, otros viven por Macastro, otros vivimos por Ceballos, y sigamos nuestra vida. Nuestro fundamento es Cristo y Él es el que nos une. Y el centro de nuestra reunión, de la adoración, es recordar, exaltar, aprender, recordar a Cristo y aprender de Él. Amén. Para eso les invito a que vayamos al capítulo 7 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 7 y tenemos un hermoso texto ahí. Hebreos capítulo 7. Muy bien. Ahora, ¿ya estamos ahí en el libro de Hebreos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. El texto que vamos a leer puede resultar un poco difícil, especialmente cuando no estamos muy familiarizados con el libro de Hebreos. Habla de algunos nombres, de algunas cosas, pero tranquilo que ya les voy a explicar. ¿Estamos ahí en Hebreos 7? Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogías, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino que, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hay un principio bíblico ahí, siempre el que bendice es el mayor al menor, no el menor al mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que viene. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si bien la perfección fuera por el sacerdocio, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede, y aquí leamos junto el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continúo yo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como de aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Muy bien. Es un poco complicado esta lectura, porque esta carta fue escrita a judíos, a creyentes judíos, que estaban familiarizados con los términos del Antiguo Testamento. Ahora, tampoco es que nosotros somos ignorantes, porque nosotros, aunque no venimos del pueblo judío, tenemos toda la Escritura y debemos leerla, es nuestro deber leerla y meditar en ella, de modo que en la medida que vamos creciendo en nuestro conocimiento, vamos entendiendo mejor la Escritura. Entonces, tengo que explicar hartas cosas para llegar a la verdad que quiero que entendamos esta mañana. Primero, habían en el Antiguo Testamento, cuando se le dio la ley a Moisés, se constituyó un orden de quiénes debían ser los sacerdotes que debían servir en la actividad de la adoración. Y eran los descendientes de Aarón, o también conocidos como los levitas, descendientes de Leví, hijo de Aarón. ¿Estamos? Entonces, de todas las 12 tribus que se componía Israel, la tribu de Dan, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, etcétera, etcétera, había la tribu de Leví y solo ellos eran los que podían ser los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Estamos hablando antes de que el Señor viniera, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ellos presentaban sacrificios de animales según Dios lo había determinado en la ley para el perdón del pecado del pueblo. La gente acudía con sus animalitos, animales que estaban ahí determinados por la Escritura, no podía ser cualquier animal, becerros, borreguitos, machos cabríos, etcétera. Y ellos iban donde el sacerdote, y el sacerdote sacrificaba ese animal para el perdón del pecado del pueblo.
Entonces, todos los que eran del linaje de Leví eran los sacerdotes. Morían y continuaban los hijos. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Presentaban sacrificios para el perdón del pecado del pueblo, pero también oraban en favor del pueblo. El sumo sacerdote, el más importante, entraba una vez al año al lugar santísimo del templo, donde nadie podía entrar porque ahí vivía la presencia de Dios. Y ahí presentaba el sacrificio para el perdón del pecado del pueblo, y él oraba y clamaba en intercesión por el pueblo. Entonces, ¿de quién dependía el pueblo de Dios para poder acercarse a Dios? Dependía de los sacerdotes, de los levitas. ¿De quién dependía para poder efectuar los sacrificios que le podían dar perdón? De la labor de los levitas. Ahora, aquí nos dice que esos sacerdotes eran imperfectos, lo mismo que los sacrificios que ofrecían. En otra parte del libro de Hebreos dice que esos sacrificios no podían quitar el pecado permanente, porque usted iba, había cometido un pecado, iba, presentaba un sacrificio, el Señor le perdonaba, pero vuelta después cometía otro pecado, ¿qué tenía que hacer? Otro sacrificio, ¿no es cierto? Los sacrificios eran insuficientes, pero también la labor de los ancianos, de los sacerdotes, era imperfecta. ¿Por qué? Porque ellos primeramente no podían interceder para siempre, porque morían. Y después otro sacerdote tenía que venir y hacer la labor. Y moría y tenía que venir otro sacerdote. En segundo lugar, eran sacerdotes imperfectos, porque ellos tenían que presentar primero un sacrificio por ellos, para que el Señor les perdonara, y después, cuando ya eran perdonados por medio del sacrificio, ahí presentar un sacrificio en favor del pueblo. Entonces, aquí el autor de esta carta, inspirado, nos va a decir que hay un sacerdote mejor, que es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, dice que el Señor Jesucristo es el sacerdote mejor, pero hay un problema. El Señor Jesucristo en la carne, en su parte humana, era judío, ¿no es cierto? Bueno, es porque el Señor no ha perdido su humanidad. Nunca perdió su deidad. Él siempre fue Dios, es Dios y será Dios. Pero no siempre fue hombre. Cuando Él nació por medio de María, adquirió la naturaleza humana, pero no la ha perdido. Porque Él, ¿cómo ascendió a los cielos? En cuerpo y espíritu, ¿no es cierto? Entonces Él sigue siendo hombre y Dios. Entonces, Él en su carne, en su parte humana, era judío. Pero hay un problema. Él no venía de la tribu de Leví. Él venía de la tribu de Judá, de donde vienen los reyes. David, todos ellos eran de la tribu de Judá. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo puede ser nuestro Señor Jesús, nuestro sacerdote, si no venía de la tribu de Leví? Y aquí entonces la palabra nos dice que el Señor es nuestro sacerdote según otra orden, no la orden de Leví, la orden de Melquisedec. ¿Y quién fue Melquisedec? Este hombre Melquisedec es sorprendente, es un misterio, porque no se nos dice mucho de él. Resulta que mucho tiempo antes de que fuera establecido la orden de Leví para ser sacerdote, ¿estamos? Mucho antes, cuando vivía el padre Abraham, el padre de todos los judíos y el padre de la fe, que es nuestro padre espiritual también, Abraham, cuando fue a pelear contra Sodoma y Gomorra, defendiendo a su sobrino Lot, trajo el botín y fue a visitar a este sacerdote, quien ya era sacerdote antes que los levitas, ya era sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces él fue y le dio los diezmos, tal como después iba a hacer con los sacerdotes del Nuevo Testamento. Ahora, este Melquisedec no se sabe dónde nació, no se sabe quiénes fueron sus padres, ni se sabe cuándo murió. No es que Él sea Dios, muchos piensan que Él es Dios, que Él es el Señor Jesucristo. No, pensamos que simplemente fue un hombre que el Señor llamó para ser su sacerdote, pero Dios quiso ocultar su descendencia y sus años para que Él fuera una figura, una representación de lo que iba a ser Cristo en el futuro. ¿Sí me doy a entender? Así como de Melquisedec no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, hay uno que no tiene principio ni tiene fin, que es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo es sacerdote, pero no según los levitas, según la orden de
Melquisedec. Entonces, Melquisedec fue ese sacerdote, el Señor es otro sacerdote según esa orden. Y entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, se había profetizado esto de que el Señor sería sacerdote. Y aquí, esta carta de Hebreo cita cuando dice aquí, por lo cual, dice la Escritura, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden, no de los levitas, sino de Melquisedec. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo vino de otra tribu? ¿Por qué no vino de la tribu de Leví para seguir siendo el sacerdote? Porque el Señor quería mostrar que ese sacerdocio de los levitas quedó obsoleto, que solo fue por un tiempo. Acordémonos que todo lo del Antiguo Testamento, Dios a propósito lo hizo imperfecto para mostrar después lo perfecto que sería cuando viniera el Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, pero esos sacrificios de animales realmente no quitaban el pecado, porque eran animales. Y su sacrificio no duraba, el perdón duraba solo para ese pecado. Después cometía otro pecado, tenía que hacer otro sacrificio, para mostrar después que el sacrificio del Señor es el verdadero sacrificio, porque fue el sacrificio de un hombre, y una vez y para siempre. De la misma manera, los sacerdotes de la orden de Leví eran imperfectos, porque morían, porque eran pecadores también, para mostrarnos que ahora el Señor es el verdadero sacerdote. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero mediador. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendimos? ¿Sí? Si no entendió, después podemos conversar, no hay problema. Me costó explicar esto. Y entonces, Él es el sacerdote perfecto, que no tiene que andar ofreciendo sacrificio todo el tiempo. Por eso es que nosotros, escúchenme, con el respeto debido, por eso es que nosotros, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, no estamos sacrificando al Señor, estamos recordando el sacrificio que Él ya hizo. Cuando el Señor tomó el pan y tomó el vino, dijo, haced esto ¿cómo dijo? En memoria de mí, o sea, para recordarme. Pero el catolicismo romano, la doctrina del catolicismo romano, enseña que en la Eucaristía, en el pan, en el vino y la hostia, el pan es el equivalente, la hostia es el equivalente al pan, ¿no es cierto? Se sacrifica al Señor otra vez. ¿Ah? Si usted no sabía eso, ahora lo sabe. Por eso es que ellos tienen la sagrada hostia, ¿sí han visto? La hostia la ponen en un coso y para ellos Él es Cristo. Y por eso es que lo pasan por todos lados para bendecir. Y cuando la gente ve la hostia se arrodilla y hasta milagro hay de la hostia. Porque para ellos la hostia es Cristo. Pero la palabra dijo no, que eso es en memoria de Él. Es como que cuando yo estuve en Chile, un hermano pasara el celular, miren la foto del pastor, y todos me hablaran a la foto. No, pues no tiene sentido. Es en memoria, en recordatorio. Es un recordatorio. Entonces, el sacrificio del Señor es un sacrificio perfecto. Porque como dice aquí, se ofreció una sola vez y para siempre. Nosotros no somos salvos por creer, por tomar el pan y el vino, que, como dice la Iglesia Católica, es el sacrificio actual por nuestro pecado. No. Nosotros somos salvos cuando creemos y aceptamos el sacrificio que el Señor hizo en el pasado por nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros reconocemos que Él hace 2000 y algo años atrás, bueno, ya estamos en el 2021, siempre decimos 2000, ¿no es cierto? 2021, bueno, hay unos años perdidos ahí, pero 2000 años antes atrás Él murió en la cruz. Nosotros creemos que ahí fue el sacrificio por nuestra salvación, entonces somos salvos. ¿Ok? Entonces, debido a que el Señor presentó un sacrificio que se ofreció una sola vez y es efectivo para siempre, y debido a que Él no muere porque Él es eterno, murió pero resucitó para nunca más morir, entonces versículo 25 nos dice, por lo cual, en razón de que Él es eterno, en razón de que Él presentó un sacrificio perfecto una vez y para siempre, por esa razón Él puede también, escuche, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
Y en segundo lugar, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí nos dice dos cosas. El Señor puede salvarnos perpetuamente. ¿Y cómo lo hace? Intercediendo por nosotros continuamente. Pero esas dos cosas, su sacrificio, su salvación y su intercesión. Y esto es importante entender. Les vuelvo a repetir lo que les dije al comienzo. Es necesario que nosotros tengamos un entendimiento correcto de lo que el Señor es y de lo que Él hizo por nosotros para realmente entregar nuestra vida a Él. Hermanos, el problema de los cristianos hoy día es que amamos muy poco a Cristo y entendemos muy poco de la grandeza de lo que Él hizo y de lo que Él hace por nosotros. Entonces aquí llegamos a algo maravilloso. Dice que el Señor, en razón de su sacrificio perfecto, en razón de que Él es eterno, Él puede salvarnos perpetuamente. La salvación de Dios es perpetua, es decir, la salvación no se pierde. Esta es una doctrina que en el ambiente cristiano, en muchos, no se entiende. Mayormente en el ambiente de nuestros queridos y muy apreciados hermanos pentecostales, a los cuales amamos con todo el corazón. Va a escuchar de ellos que van a decir, por ejemplo, si el Señor viniera hoy y tú estás pecando, no te vas con Él. Y así hay muchos predicadores que enseñan esto, ¿no? Hablan harto de la venida del Señor, hablan harto del arrebatamiento. Bueno, la venida del Señor es una doctrina hermosa. Pero siempre están ahí la gente con miedo de que si viene el Señor y ese día yo no me fui a la iglesia, me quedo. O yo anduve en pecado, me quedo. Lo que pasa es que los hermanos confunden lo que es la doctrina de la salvación y la doctrina de la perseverancia del creyente. Alguien, cuando escucha esto de la seguridad de la salvación, de que el Señor nos salva para siempre, va a decir, entonces podemos vivir como queramos, no importa, total el Señor nos va a salvar igual. No es así, porque la salvación no solo es que Dios me perdona y punto. La salvación es que Dios cambia mi corazón. ¿Y sabe lo que va a pasar con mi vida? Voy a cambiar. ¿Sí o no? El Señor dijo, nueva criatura es, ¿sí o no? Pero a pesar de que el Señor nos hace nuevas criaturas, a pesar de que el Señor nos transforma, ¿pecamos o no pecamos? La realidad. Pregunto, ¿pecó el día de ayer usted? A lo mejor tuvo algún mal pensamiento, a lo mejor vio algo incorrecto en YouTube o en TikTok especialmente. A lo mejor sintió algo negativo para con alguien, a lo mejor codició a alguien. Entonces estamos fritos, ninguno de nosotros ya sería salvo. Si fuera así, ¿sabe lo que pasaría? Tendría que el Señor volver a ser sacrificado otra vez para perdonarnos. ¿Pero es necesario eso? No, porque el Señor ya nos perdonó. Es cierto que hay personas que dicen ser cristianos, pero viven en el pecado. No es que esas personas perderán la salvación, es que realmente no la han tenido, porque su vida no ha cambiado. ¿Me comprende? Pero de que el creyente peca, peca. De que el creyente puede apartarse, se aparta. Por eso dice la palabra, si alguno peca, vosotros restauradle, dice. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, claro, el creyente va a pecar, pero el creyente va a volver. El creyente va a pedir perdón al Señor. El creyente va a ser restaurado. Que es muy diferente a aquellas personas que dicen ser cristianos, pero viven una práctica del pecado, que es muy diferente. ¿Me comprende? Entonces, aquí llegamos a una doctrina muy importante. El sacrificio del Señor es perfecto, no es imperfecto. Si la obra salvadora de Cristo fuera imperfecta, entonces la salvación no sería perfecta. La salvación es perpetua, la salvación es permanente, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarnos. Ya no tiene que ser entregado otra vez para perdonarnos. Y aquí viene la maravillosa verdad. Aquí dice que el Señor puede salvar perpetuamente, ¿pero a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿por medio de qué la gente se acercaba a Dios? Por medio de los sacerdotes. ¿Me comprende? Creer en Jesucristo es reconocerle como nuestro mediador.
depositar nuestra confianza en que solo Él es el que nos conduce a Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la salvación consiste en que la persona se da cuenta que es pecador, que está perdido, y entonces acude a Cristo para que Cristo le perdone, para que Cristo le limpie y para que Cristo le conduzca al Padre Celestial. A aquellos que tienen esa fe, el Señor los salva perpetuamente. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue hecho una sola vez y es efectivo para salvarnos. Entonces, he aquí la gran verdad. Confiar en el Señor Jesucristo es algo seguro. Muchas personas dudan, dicen: bueno, yo sé que tengo que entregar mi vida a Cristo, pero yo no sé si después le voy a poder cumplir. O quién sabe, después de confiar en el Señor me aparto, voy a ser peor. La palabra dice que Él te puede salvar perpetuamente. La palabra dice que si tú confías en Él, Él es poderoso para guardarte. Él te va a sostener. Mire lo que dice la palabra. Hay un versículo paralelo aquí en Judas 24. Judas 24. Escucha atentamente, si quiere lo busca. Judas 24. Usted me dice, ¿qué? ¿Capítulo o versículo? Versículo, porque solo tiene un capítulo. Judas 24 dice: aquel que es poderoso, hablando del Señor. ¿Qué es el Señor? Poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué está diciendo? Que el Señor es poderoso para guardarnos, preservarnos, para que un día nos presentemos delante de Él con gozo y con gran alegría. La salvación y la seguridad de la salvación descansan no en nosotros, sino en que Jesucristo es poderoso para salvarnos. Este es el problema. El problema es que muchos cristianos creen que Jesucristo vino a salvarlos, pero piensan que la seguridad de su salvación descansa en lo que ellos hacen. Es por eso que al más mínimo pecado ya se sienten que el Señor ya no les salva, y otra vez aceptan al Señor, y otra vez no están entendiendo. Es el Señor el que nos salva. Es más, Él es el Señor. Ojo, lo que estoy diciendo es que Él nos salva, lo cual implica que Él también va a cambiar nuestra vida, lo cual implica que Él también nos va a ayudar a dejar el pecado, lo cual implica que Él también va a cambiar nuestras motivaciones, de modo que ya no nos vamos a deleitar en el pecado como antes. Pero ojo, que esa transformación puede durar toda la vida. Puede ser que te luche toda la vida y recién al final de su vida logre vencer ciertos pecados. Tampoco esto es una licencia para darse por vencido, ni resignarse. No, ya tengo este pecado que le voy a hacer. Algún día el Señor lo sacará. No. Cuidado, lo que debes analizar son las motivaciones de tu corazón. ¿Te sientes mal por pecar? ¿O tienes una falsa seguridad? Yo he conocido personas. Una vez conocí a un hombre, y perdónenme si yo repito esto otra vez, mil disculpas, yo siempre repito la misma anécdota porque no tengo muchas. Pero yo conocí a un joven, bueno, un adulto ya, que lamentablemente había fracasado en su matrimonio, lo cual le pasa a muchas personas, pero el problema es que después de eso estaba viviendo muchas relaciones amorosas, conviviendo sin casarse, o sea, viviendo en fornicación. Vivía y tenía intimidad con mujeres que no eran sus esposas, varias. Pero él estaba seguro que él se iba al cielo cuando muriera. Porque cuando tenía 9 años, en un campamento aceptó al Señor. La confianza de que él se iba a ir al cielo descansaba no en que él pudo ver la obra de Cristo en su vida, sino en una decisión que él tomó. Porque él pensaba que esa decisión le iba a salvar. Eso es lo que llamamos el evangelismo de decisionismo. Por ejemplo, ¿cuántas veces me han visto ustedes que terminado el culto yo hago el llamado a pasar adelante? ¿Cuántas veces lo he hecho? A ver. ¿Cuántas veces lo hacemos aquí eso? Nunca. Porque eso no es lo que nos enseña la Biblia. No es tu decisión. Claro que tú debes creer, debes arrepentirte, pero es la obra de Dios en ti. O sea, la gente termina por poner su fe en la decisión que tomó, en la oración que repitió. Pero la fe verdadera en Cristo va acompañada del testimonio de la obra de Cristo. ¿Escuchó? Lo digo otra vez. Ahora, ¿cómo era?
La verdadera fe en Cristo va acompañada del testimonio de la obra de Cristo. Entonces, yo puedo decir en términos coloquiales, ¿no? Yo acepté al Señor a los 12 años. Realmente, Él fue el que me aceptó a mí. Yo confié en el Señor. Yo recibí Cristo a los 12 años. Pero a lo largo de esos años, yo he visto cómo el Señor ha ido transformándome. Yo he visto cómo el Señor ha ido cambiándome. No soy perfecto, y ustedes creo que se dan cuenta. No soy perfecto. Pero he visto que el Señor ha cambiado mi vida. Y estoy seguro que soy salvo y seré salvo porque descanso en lo que Cristo hizo por mí y en lo que Él está haciendo por mí. Ese es el Cristo nuestro. Ese es el Cristo en el cual confiamos. Puedes entregarte a Cristo con toda tu vida porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Jesucristo es correcto, es leal. Él no te va a pedir que tú le entregues tu vida, pero como te cometiste un error, ahora no te voy a salvar. Eso no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia murió por ti, pagó por tus pecados, confías en Él, te salvo y te voy a salvar. Porque el sacrificio que hizo es suficiente. ¿Amén? ¿Amén o no? La segunda cosa es que dice aquí, viviendo, ya se me fue el capítulo, muy bien, vamos para atrás, por mover mucho este aparato ya se me fue. Entonces dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y aquí dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto tiempo pasaba el sacerdote del Antiguo Testamento intercediendo por el pueblo? Solo el momento en que entraba la presencia de Dios. Después tenía que salir. ¿O cuánto tiempo trabajaba en eso? El tiempo de su vida. Después moría, ya no podía seguir. Tenía que venir otro sacerdote. Pero el Señor vive en la presencia de Dios. Está sentado a la diestra del Padre. Y Él vive para interceder por nosotros. Y esta es una verdad preciosa que no se conoce mucho en los cristianos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros? Pero la palabra nos dice que es Cristo el que ruega por nosotros. ¿Me comprende? Es Cristo el que ruega por nosotros. Porque Él ya pagó por nosotros y ahora está delante del Padre. Mire lo que hacía el sacerdote en el día del Yom Kippur, el día del perdón. Él presentaba un sacrificio por Él y después hacía un sacrificio por la gente. Tomaba la sangre, entraba al lugar santo. Después, si está conmigo, entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre. Y de esa manera Él estaba intercediendo por el pueblo. Jesucristo presentó su vida, derramó su sangre. Ahora está delante del Padre dando testimonio de que Él ya pagó por nosotros, intercediendo por nosotros. Esto lo expresa el apóstol Juan en otras palabras en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, escuchen lo que dice el apóstol Juan a los creyentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué hermosa esta expresión, ¿no? Yo pienso, y por lo que yo sé, Juan ya era de avanzada edad, quizás tendría unos 80 años. Entonces él ya se ve como un padre para los creyentes. Dice, hijitos míos. Yo les digo, hermanos míos, porque no soy tan mayor. Antes les decía, prácticamente tenía que decirle tíos, porque yo era menor que todos. Bueno, cuando recién llegué, nuestra iglesia era la mayoría de gente arriba de 60 años. Así que les decía, abuelos míos. Ahora digo, hermanos míos. Y él les dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Las instrucciones que él venía dando del capítulo 1, para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí viene algo maravilloso. Quiero dar esta enseñanza porque quiero alentar su corazón. Primero, animar a los que todavía no están seguros si han entregado su vida a Cristo, a que la entreguen. Mire, esto es lo que el Señor hace por los suyos.
también lo puede hacer por ti. Pero también quiero que esto sea un aliento para el creyente. Porque los creyentes luchamos o no con el pecado. Nos sentimos abatidos y derrotados cuando le fallamos al Señor o no. Pero todo eso debe llevarnos a volver a Cristo. A descansar en lo que Él hizo y en lo que Él hace por nosotros. Entonces dice la palabra que Él intercede por nosotros. Hay un ejemplo de esto maravilloso en el Evangelio. ¿Se acuerdan de que el apóstol Pedro era bien impulsivo para hablar? Señor, yo daré mi vida por ti. Daré mi vida por ti. Maldita sea, juro que no lo conozco, dijo cuando le preguntaron si lo conocía o no. Dijo que él maldijo a Dios y dijo, no lo conozco. Maldijo. Y entonces Pedro, en una ocasión, el Señor le dice a Pedro, le dice el Señor Jesús, el diablo, Satanás, os ha pedido para zarandearos, para probarte. Zarandear es como quitar, como el trigo cuando se levanta para que vuele, o pasar por el colador, ¿no? El diablo ha pedido al Padre, ha pedido permiso para probarte, pero yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Entonces el Señor le dice, mira, Pedro, vas a enfrentar una prueba dura, y fue esa la negación de Pedro. Pero a pesar de que Pedro negó al Señor, después Pedro se arrepintió y volvió al Señor. A pesar de que el diablo pudo hacer algo, no logró apartar totalmente a Pedro, porque el Señor había rogado a Dios para que no le falte la fe a Pedro. ¿No es maravilloso saber que el Señor está intercediendo por usted? Hermano, hermana, ¿no es maravilloso y consolador saber que usted no está solo en esta lucha? El Señor no es irresponsable de decirnos, mira, te perdono tus pecados, pero ahora arréglatelas tú, ¿no? Ya, y si no, pierde la salvación nomás, pues ya, mala suerte. No, el Señor no es así. El Señor está, del momento que fuimos recibidos por Él, en el momento de la conversión, en el momento que nos volvimos a Él nos recibe para nunca más abandonarnos. Para incluso interceder por nosotros ante el Padre. ¿Se acuerda cómo fue probado Job? Job dice que Satanás vino a la presencia de Dios y le dijo, mira, si Job te sirve porque tú le bendices. Así está el diablo, hablando de cada uno de nosotros. Pero ahí está Cristo, haciendo callar la boca de Satanás, recordándole al Padre y recordándole a Satanás que Él ya pagó por nosotros, que Él está ayudándonos, que Él ya pagó por nuestros pecados, que Él nos ama y no nos va a desamparar. ¿Qué dijo el Señor? La voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me da, no pierda yo ninguno. Si nosotros decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo Cristo no es suficiente para guardar a los suyos. Si nosotros pensamos que algunos creyentes se van a quedar aquí en el arrebatamiento, estamos diciendo el Señor no va a salvar a todos los que confiaron en Él para ser salvos. Hay que tener cuidado con los predicadores que vemos en la televisión. Muchos de ellos no tienen una buena doctrina. Alguien que no entiende que la obra de Cristo es suficiente para salvar, no tiene una buena doctrina. Porque la obra de Cristo, pues, es la doctrina más principal de la Escritura. Puede conocer los idiomas originales, puede conocer de escatología, puede conocer de todo, pero si no entiende que Jesucristo va a salvar porque vino a salvar y porque el que dice el que cree en mí será salvo, entonces Él no salva, entonces tiene mala doctrina. La doctrina de la seguridad de salvación es entender que Jesucristo es poderoso y suficiente para salvar a los suyos. No, la salvación no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Cristo hace. Ese es el Cristo al cual debemos mirar. ¿No es maravilloso lo que Él hace? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No es maravilloso nuestro Señor? Entonces, dejemos de vivir para nosotros y vivamos para Él, si Él es tan bueno. Él es tan misericordioso. No alcanzamos a comprender la magnitud del amor que el Señor tiene por nosotros. ¿Por qué darle tan poquito a Él? Porque es un esfuerzo tan grande servirle o servir a su esposa, a la iglesia. Amémosle con todo el corazón. Total, Él está ahí intercediendo por nosotros. Sírvele al Señor, sirve a tus hermanos, entrégate, que cuando se te sea difícil, Él estará intercediendo por ti. Que cuando pienses que es demasiado lo que estás dando, acuérdate que Él lo dio todo por ti.
que cuando sea difícil amar a los hermanos y lidiar con ellos por su carácter, por su forma de ser, por quizás alguno quizás te ofende, acuérdate que Él dio su vida por ellos y tú también debes darla por ellos. El Señor nos puede salvar perpetuamente y el Señor intercede por nosotros. Amén.